Bueno, seguimos con nuestras exposiciones relacionadas con los atributos o perfecciones de Dios, y corresponde ahora hablar sobre la eternidad del ser divino. Y es que resulta lógico que si creemos en que el Señor es simple, impasible e inmutable, también es eterno, por obvias razones. Lo cual no significa solamente que los días de Dios no terminan, pues como veremos, esta idea está más relacionada, el de principio o vida que termina o que transcurre, está más relacionada con la criatura que con el Creador. Presentar este atributo de la eternidad no es para nada sencillo, debido a que en realidad nosotros ni siquiera podemos definir el tiempo. De hecho, pensamos en el tiempo como algo que se mide. Nosotros nos dicen tiempo y miramos el reloj, ¿cierto? Y el reloj, sea el caso como este, que es un reloj mecánico que tiene sus piezas, o aquellos que están, por ejemplo, en el celular, que son solamente elementos que están moviéndose de alguna manera, están sincronizados, pero no es que esté midiendo el tiempo realmente. El reloj lo que hace es dar vueltas. Igual el celular lo que hace es marcar unos números. Ellos marcan de forma secuencial unos números y dependen de la zona horaria donde se encuentren. Pero ¿qué pasa en el espacio profundo? ¿Cómo se mide el tiempo en el espacio profundo? ¿Con relación a qué? Sí, la hora por allá en Plutón no es la misma que por acá, ¿cierto? ¿Qué hora es? No lo sabemos. Nuestro tiempo tiene que ver con cosas tales como la Tierra girando alrededor del Sol, lo cual lo hace en 365 días, 5 horas, 45 minutos y 46 segundos. A eso le llamamos año. Y para no dejarlo incompleto, lo vamos acumulando hasta que al cuarto año se suman las horas de un día adicional y entonces tenemos un año con 366 días o año bisiesto. Pero la Tierra en realidad se está demorando el mismo tiempo en girar alrededor del Sol. De la misma forma, la Tierra gira sobre sí misma y se tarda 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Y por razones de ajuste, se dice que el día dura 24 horas. Ahora bien, los seres humanos estamos sometidos a la medición del tiempo. De hecho, todas las criaturas lo están, aunque los seres angelicales lo estén de otra manera. El asunto es que Dios no lo está. Dios no está sometido al tiempo, pues Él es eterno en su existencia. En nuestra exposición de hoy vamos a presentar una introducción a la perfección divina que conocemos como eternidad, y me propongo hacerlo de manera similar a como he venido desarrollando los otros temas de los atributos de Dios. Es decir, inicialmente voy a presentar una base bíblica, espero que sea sólida. Segundo, vamos a hablar sobre las definiciones de la perfección divina llamada eternidad, tal y como creemos los hoy llamados teístas clásicos. Y después veremos algunas de las objeciones más frecuentes, antiguas y modernas, para finalmente entender la eternidad en el contexto de la historia de la salvación. Vamos pues a la base bíblica. Quiero que ustedes, los que copian, lo anoten, lo tengan allí y los repasen en sus hogares cuando estén. El primero se encuentra en Job 36:26. Todas las citas serán en Reina Valera revisada en 1960, a menos que yo diga lo contrario. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Salmos 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Habacuc 1:12 dice: ¿No eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar.
Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Apocalipsis 1:7-8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, observemos cuidadosamente estos versículos. En el primero de ellos, Job reconoce, usando una metáfora, que es imposible conocer la eternidad de Dios. Y en este libro sapiencial, el lenguaje tan florido nos permite entender que estamos hablando de una forma de existencia que no es igual a la nuestra. Podríamos decir además que la semejanza de la criatura con el Señor no se debe buscar en esta perfección, porque es un atributo incomunicable. Bien. Luego, en el libro de los Salmos hay una declaración sobre la eternidad que no solo nos habla de la forma de existencia divina, sino también que este atributo, junto con la omnipresencia, son un consuelo para el creyente que entiende que aún la muerte no lo puede separar de la presencia de Dios. Por su parte, Habacuc presenta a Dios como siendo desde el principio de los tiempos, es decir, antes de que todo llegara a existir, y también compara la eternidad con una roca. Acabamos de cantar Roca de la Eternidad. Una roca porque Dios no se mueve, está firme, y es imposible que Él deje de ser. Él es desde el principio, está por encima de todo y está por encima del tiempo, tal y como nosotros lo conocemos. Del Nuevo Testamento solo dijimos 2 versículos, el de Hebreos y el de Apocalipsis. En Hebreos nos habla claramente de la eternidad del Hijo. Y si Dios es eterno y nos dice que el Hijo es eterno, pues el Hijo es Dios. Finalmente, en el libro de Apocalipsis vemos que el Señor Jesucristo mismo le habla a Juan y le manifiesta sobre su eternidad diciendo que Él es el Alfa y la Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, el primero y el último. Es decir, en cuanto a su existencia, Él ha existido siempre y siempre será. Y vamos a ver a los ángeles adorándole, porque Dios es eterno. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos en teología? En teología vamos a tomar todos esos pasajes de la Escritura, todos esos versículos, y los vamos a presentar de una manera consistente, de tal manera que todos puedan por lo menos tener una idea de lo que es la eternidad. Hasta allí nuestra base bíblica. Ahora, definiciones de la eternidad y su visión en la historia. Podemos decir entonces que la eternidad se relaciona con el ser mismo de Dios y es una perfección exclusiva de Él. Y por lo tanto, ningún ser en el universo, aparte de Dios, puede ser eterno. Pero además, tampoco, ningún ser en el universo puede llegar a serlo. Nadie puede llegar a ser Dios. De hecho, considere que por ser el Señor mismo la eternidad, Dios es la eternidad, resuelve uno de los interrogantes más frecuentes que hacemos como estudiantes de teología. A la pregunta, ¿dónde vivía Dios antes de crear los cielos?, respondemos que Dios vivía en sí mismo. Porque algo así llamado un lugar, o los lugares, o el tiempo, solo comenzaron a existir cuando Dios los creó. Por lo tanto, lo que entendemos es que Dios vivía en sí mismo. ¿Se acuerdan de Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, es decir, no había cielos. ¿Y dónde vivía Dios? Pues Dios vivía en él mismo. Solo que los lugares, como nosotros lo entendemos, solo comenzarán a existir después que Dios creó todas las cosas. Antes no había lugar, antes de solo había Dios. Bien, y Dios vivía gozoso eternamente en su gloriosa Trinidad y feliz en Él mismo.
pero hizo todas las cosas. ¿Se da cuenta cuán limitados somos? Todo lo que había era Dios, fuera de Él nada es. Entonces la eternidad del Señor no tiene relación con el tiempo, puesto que el tiempo empezó a existir cuando Él creó el universo. Y para que existiera el universo se requiere de materia, de espacio y tiempo. Sin una de estas tres, el universo no es. Pero Dios no requiere de materia, espacio y tampoco tiempo, puesto que Él es espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La eternidad puede definirse entonces de la siguiente manera. Cito en primer lugar a Wayne Grudem, porque considero que es una manera sencilla de definir, pero bastante precisa, lo que él hace. No estaré de acuerdo en todas las cosas con Grudem, pero en esta vez sí estoy de acuerdo. Dice, la eternidad de Dios se puede definir como sigue: Dios no tiene principio ni fin, y atentos, ni sucesión de momentos en su propio ser, y ve todos los tiempos con la misma agudeza. Sin embargo, ve los acaecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. A veces a esta doctrina se le llama de la infinitud de Dios con respecto al tiempo. Ser infinito es ser ilimitado, y esta doctrina enseña que el tiempo no limita a Dios ni le cambia en ninguna manera. Pero quiero citar también tres autores más para ir ampliando un poco esta definición. Berkhoff dice sobre la eternidad lo siguiente: la infinidad o infinitud en relación con el tiempo se llama eternidad. La forma en que la Biblia describe la eternidad de Dios es simplemente diciendo que su duración abarca edades sin fin. Salmo 92, Salmo 102:12, Efesios 3:21. Debemos recordar, sin embargo, que al hablar así, la Biblia usa el lenguaje popular, no el de la filosofía. Generalmente concebimos la eternidad de Dios de la misma manera, es decir, como duración infinita, prolongada, tanto hacia el pasado como hacia el futuro, pero ese solamente es un modo popular y simbólico de representar lo que en realidad trasciende el tiempo y difiere de él esencialmente. La eternidad, en el estricto sentido de la palabra, se ascribe a lo que trasciende todas las limitaciones temporales. Esto es tan difícil de digerir muchas veces, que ¿sabe cómo hablamos nosotros cuando pensamos en Dios creando el universo? Decimos la eternidad pasada. Eso no es verdad. Solo que lo hacemos para tratar de entender mejor que para nosotros es el pasado, pero Dios no tiene pasado. ¿Sabe cómo habla Daniel del Señor? Habla del anciano de días. Es en el tiempo lo que se ejecuta en el tiempo, pues porque te hago relación de tantas cosas, no ciertamente para que las sepas por mí, sino que excito con ellas hacia ti mi afecto y el de aquellos que leyeran estas cosas, para que todos digamos: grande es el Señor y laudable sobremanera. Ya lo he dicho y lo diré, por amor de tu amor hago esto. Ya en la Edad Media, digamos que sobresaldrá el pensamiento escolástico. Algunos dicen que técnicamente no deben mezclarse, pero lo cierto es que ya en el medioevo nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, la declaración que hacen los valdenses. Los valdenses era algo así raro, como un anacronismo en la historia, un grupo protestante en medio de tanto catolicismo, y en su declaración de fe del año, todavía no hay seguridad si es en 1620 o 1680, dicen: hay un Dios todopoderoso, ilimitado en sabiduría, infinito y eterno en bondad, que ha hecho todas las cosas. Más adelante, el mismo Tomás de Aquino dirá, hablando sobre los atributos de Dios en su Suma Teológica, más exactamente en la cuestión 10, dice que él va a enfocar 6 aspectos relacionados con la eternidad de Dios, diciendo, primero, que
qué cosa sea la eternidad, definiendo la eternidad. Segundo, si Dios es eterno. Tercero, si es eterno, ¿es propio de Dios? Pregunta. Cuarto, si la eternidad difiere del tiempo. Quinto, la diferencia entre algo que se llama ego, después hablaremos de eso, y el tiempo. Y sexto, si no hay más que un ego, hay un solo tiempo y una sola eternidad. No vamos a tocar todo eso. Voy a simplemente mencionar dos aspectos relacionados con la eternidad. El primero de ellos, Tomás dice, como nosotros para conocer lo simple necesitamos partir de lo compuesto, así también el concepto de eternidad llegamos por el de tiempo, que no es otra cosa que el número del movimiento según el antes y el después. En efecto, como en todo movimiento hay sucesión y una de sus partes viene después de otra, por el hecho de contar el antes y el después del movimiento, adquirimos la noción del tiempo, que no es más que lo anterior y posterior en el movimiento, y en cambio no es posible distinguir un antes y un después en lo que no tiene movimiento y permanece siempre en el mismo ser. Por consiguiente, así como el concepto de tiempo consiste en enumerar el antes y el después del movimiento, el de eternidad proviene de concebir la uniformidad de lo que es absoluto, está exento de movimiento. Entonces, ya Tomás entendía perfectamente que la eternidad es un estado de existencia. La existencia de Dios es eterno. Mientras que nosotros nos movemos en el tiempo, tenemos antes, durante y después. Dios no solo es eterno, sino que tampoco cambia, es inmutable. Seguirá diciendo Tomás, el tiempo no se identifica con la eternidad, mas en cuanto al fundamento de su diversidad, consiste para algunos en que la eternidad carece de principio y de fin. El tiempo, en cambio, tiene principio y fin, pero esta diferencia es accidental y no esencial, porque aún en la hipótesis de que el tiempo no hubiese tenido principio ni haya de tener fin, como admiten los que tienen por sempiterno el movimiento del cielo, todavía quedaría en pie la diferencia entre tiempo y eternidad, como dice Boecio, debido a que la eternidad existe toda a la vez, cosa que no compete al tiempo, porque la eternidad es la medida del ser permanente y el tiempo lo es del movimiento. Aquí se van a introducir varias palabras que son nuevas. Por ejemplo, ¿qué es el ego? El ego es una sustancia, o es una medida mejor, que existe porque Dios le da cierta duración que no tiene el ser humano. Los ángeles, por ejemplo, viven para siempre, pero no existen desde siempre. Ellos comenzaron a existir, a eso se le llama ego. Otra palabra que se usa para definirlo es sempiterno. ¿Sí lo han escuchado? De tal manera que, por ejemplo, algunos pactos van a ser sempiternos, porque tuvieron un principio en el tiempo, pero podría llegar a extenderse hasta la eternidad. Entonces, a eso es lo que cuando usted lea en filosofía o está leyendo a los padres el concepto de ego, es eso, sempiterno, que tiene principio pero no tiene fin. Digamos que es una categoría intermedia entre la eternidad y el tiempo. Y decir categoría intermedia es un atrevimiento, porque la eternidad no tiene posibilidad de compararse con otra cosa. Durante la Reforma aparecen las confesiones históricas que hicieron potable todo esto, que hicieron que pudiéramos entender de una mejor manera o con mayor claridad la eternidad de Dios. Por ejemplo, ya en las grandes confesiones de fe va a aparecer, por ejemplo, la Confesión de Hamburgo, que ya hemos citado, de 1530, que afirma en su artículo primero: en primer lugar, se enseña y se sostiene unánimemente, de acuerdo con el decreto del Concilio de Nicea, que hay una sola esencia divina, la que se llama Dios, y es verdaderamente Dios. Sin embargo, hay tres personas en la misma esencia divina,
igualmente poderosas y eternas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todas las tres son una esencia divina, eterna, sin división, sin fin, de inmenso poder, sabiduría y bondad. Más adelante, en el año 1561, aparece la Confesión de Fe de los Países Bajos, donde dice: todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual único y simple al que llamamos Dios, eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso. Y hay otras muchas confesiones, pero solo me voy a referir a las más cercanas a nosotros por afinidad doctrinal: Westminster y Londres, 1689. Voy a dejar por fuera Savoy, aunque está a tono con estas declaraciones. Westminster dirá: no hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno. Mi confesión favorita, ¿cuál será? Londres 1689 dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino solo por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno. Los puritanos, un poco más adelante, vamos avanzando en el tiempo, van a seguir realizando extensos tratados sobre teología propia o doctrina de Dios. Y sobre los atributos incomunicables estarán presentes, por ejemplo, los escritos de Stephen Charnock, que al mencionar la eternidad afirma que no hay principio, final ni sucesión temporal en Dios. En este sentido y en todo su pensamiento, los puritanos van a estar a tonos con lo que tanto Agustín de Hipona como Aquino han dicho. Para Charnock, la eternidad dice que es una posesión perfecta de vida, sin ninguna variación, se comprende de todos los años, todas las eras, todos los periodos de las eras, nunca comienza, dura hasta después de cada duración de tiempo y nunca termina. Está por encima del tiempo como lo estuvo antes de su comienzo. El tiempo supone que hubo algo antes de él, pero no puede haber nada antes de la eternidad. También las reflexiones teológicas de John Owen sobre por qué Dios creó la caída nos hacen mención no solo de la omnisciencia divina, sino además de la eternidad de ese conocimiento perfecto y todo para la gloria de Dios. Una cita final sobre este punto del pensamiento puritano dice: para comprender la espiritualidad de los puritanos, debemos notar con profunda atención los distintivos que ellos dejaron plasmados en sus obras sobre la piedad. Estos distintivos fueron un celo por la predicación del evangelio puro, la dulce comunión con Cristo, la firme sumisión a la soberanía de Dios, la comunión de los santos, el ejercicio de la meditación de las Escrituras, el arte de conferenciar las doctrinas fundamentales del Evangelio y, atentos, una visión constante de la eternidad. Este era el tema favorito de los puritanos. Como dijo el predicador Leonard Ravenhill: estoy convencido que la cosa más grandiosa de los predicadores puritanos es que ellos vivían en la eternidad 6 días a la semana y bajaban a la tierra el séptimo. En la actualidad, cuando nosotros hablamos de eternidad, las iglesias reformadas y algunas iglesias conservadoras parecen conservar dentro de su doctrina este distintivo
hablar de los atributos incomunicables. Pero, al parecer, cada vez se pierde más el concepto de eternidad entre iglesias que no predican el Evangelio. Se está apuntando más al aquí y ahora y parece que se quiere dejar los pies de los hombres atornillados en el mundo que está por perecer. Y es por eso que estas doctrinas no van a estar libres de objeciones. Y este es nuestro tercer punto. En la antigüedad iban a aparecer objeciones en contra de la doctrina de la eternidad. Y solo por mencionar una, yo creo que usted va a recordar a Arrio, aquel hereje que negó la deidad de Cristo y en consecuencia, si niega la deidad, niega la eternidad. Él llegó a decir que Cristo es la primera criatura, el más importante, el más grande, pero no dejó de ser una criatura. Y eso sería retomado siglos después por los actuales testigos de Jonás, de Jehová. Entonces, un lapsus lo tiene cualquiera, ¿cierto? Entonces, aquí se atacó la perfección del Dios Hijo a través de estas herejías. Recientemente se han levantado algunos movimientos que yo llamo revisionistas de la historia del dogma, que han tratado de echar abajo todo lo universalmente aceptado en los concilios de la iglesia y han llegado a decir, no, fue que los concilios condenaron a estos hombres sin escucharlos. No, un momento. Estos concilios no eran de 2 días que se reunían a tomarse una Coca-Cola debajo de un árbol. Duraban años. Y siempre, teniendo en cuenta la Biblia, se condenó al que era hereje. Miren, ya en la época de Tomás de Aquino, es decir, en el periodo escolástico, hay una gran cantidad de objeciones, pero la mayoría de estas objeciones son poco relevantes. ¿En qué sentido? En que muchas de ellas simplemente se contradicen entre ellas mismas o no tienen la fuerza argumentativa para ser consideradas importantes. No obstante, la integridad intelectual de un hombre como Tomás de Aquino lleva a responder en esos 6 puntos donde habla de la eternidad de Dios, 24 objeciones contra eso. Solamente voy a citar 2. La primera de ellas es la objeción que se plantea en el artículo 2. Todo está en la cuestión 10 de la Suma Teológica. Pero en el artículo 2, numeral 1, dice, esta es una objeción, porque nada producido se puede atribuir a Dios, y la eternidad que es producida, pues dice Boecio que la hora que fluye hace el tiempo y el ahora permanece, y el ahora permanente hace la eternidad. Y San Agustín dice que Dios es autor de la eternidad, por tanto no es eterno. La respuesta de Tomás, al ahora permanente se le llama productor de la eternidad por exigencia de nuestro modo de conocer, pues lo mismo que nuestra noción del tiempo está causada por la percepción del fluir de la hora, la de la eternidad lo está por la idea de la hora permanente. El texto de San Agustín, Dios es autor de la eternidad, se entiende de una eternidad participada, pues Dios comunicó a algunos seres su eternidad al modo como les comunicó su inmutabilidad. Aquí lo que está hablando es que a algunos seres Dios les concede largura de días o días eternos, pero esos seres comenzaron a existir en un momento del tiempo. Ya hablamos de los ángeles. Aparte de esto está el lenguaje. Nosotros para hablar de la eternidad nos toca usar un lenguaje, pues como nos expresamos diariamente. La segunda de las objeciones que me llamó la atención se encuentra en el artículo 2, numeral 4. Dice, en la eternidad no hay presente, pasado ni futuro, ya que como hemos dicho, existe toda a la vez. Y aquí viene una objeción tomando la escritura fuera de contexto. Pero la escritura aplica a Dios verbos de tiempo presente, pasado y futuro. Por consiguiente, la conclusión que llegan es Dios no es eterno. Nuevamente responde Tomás, si a Dios se aplican verbos en distintos tiempos, es porque la eternidad incluye todos los tiempos.
y no porque Dios sufra mudanzas de presente, de pasado o de futuro. Dios es eterno. ¿Recuerdan el texto de Apocalipsis? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir, dice el Señor. Entonces, en el tiempo contemporáneo, bueno, si nosotros nos tomáramos el cuidado de leer solamente la cuestión 10 de la Suma Teológica, se resolverían muchísimas de las inquietudes que tienen que ver con la eternidad, pero no se hace. Y eso fue aprovechado de muchas maneras por la teología liberal, por ejemplo, para hablar o para negar la eternidad. La teología liberal no es uniforme y va a oscilar entre el deísmo, es decir, esa idea de que Dios creó todo y luego se fue, o el panteísmo, la idea de que Dios es todo y todo es Dios, y tantas otras propuestas afectando a toda una generación que quiso reinterpretar al Dios que se revela en la Biblia. Por ejemplo, yo creo que usted ha escuchado el nombre teología del proceso. ¿Qué es lo que hace la teología del proceso? La teología del proceso dice, miren, Dios cuando creó todas las cosas entró a formar parte de alguna manera o tomó para sí el universo. La teología del proceso es contraria al panteísmo, es paneteísta. ¿Qué es el paneteísmo? Es cuando dice que el mundo está dentro de Dios. El panteísmo dice que Dios está en el mundo y que está encerrado por el mundo, digámoslo así, y hace parte del mundo. Pero el paneteísmo dice que el mundo vive en el interior de Dios. Entonces, la teología del proceso dice que el atributo fundamental de Dios en cuanto a la eternidad es que Dios afecta al mundo, pero Él también es afectado por el mundo. Mire eso, Dios afecta al mundo, pero Dios es afectado por el mundo. Los teólogos del proceso explicarán al Señor diciendo que Dios es bipolar o tiene dos naturalezas y que está íntimamente involucrado en el proceso sin fin del mundo. Dicen, Dios tiene un primordial o de la naturaleza trascendente. Recuerden la trascendencia, Dios está por encima del universo. Entonces ellos dicen, en cuanto a la naturaleza trascendente, Dios no cambia y Dios es eterno. Pero en cuanto a la naturaleza inmanente, la inmanencia es Dios viviendo cerca de nosotros, Dios con nosotros. Dice, en cuanto a la inmanencia, Dios sí cambia y eso es un proceso trascendental. Entonces, lo que vemos acá es que realmente están dividiendo a Dios o no conocen a Dios porque Dios es eterno, es lo que nos dice la Escritura. Ahora bien, quiero que preste atención a las declaraciones sobre la eternidad que hace hoy en día el famoso William Lane Craig y J.P. Moreland en su libro Fundamentos Filosóficos para una Cosmovisión Cristiana. Atentos. Dice, ¿por qué pensar que Dios existe eternamente? La atemporalidad de Dios se puede deducir con éxito a partir de su simplicidad e inmutabilidad, ya que si Dios es absolutamente simple, no tiene ninguna relación real, incluidas las relaciones temporales de anterior a posterior a. Y si Dios es absolutamente inmutable, entonces no puede cambiar de ninguna manera. Manera que, si está a tiempo, debe hacer, al menos de forma extrínseca, fuera de Dios, a medida que las cosas que están de acuerdo con Él cambian. Pero como veremos en el siguiente capítulo, dice él, estas doctrinas extrabíblicas son muy controvertidas y ahora son ampliamente rechazadas. Por lo que uno necesita buscar otros fundamentos de la doctrina de la eternidad divina. ¿Quiere la página? 914 y 915. Es indudable que conscientemente los autores en sus convicciones intentan introducir a Dios en el proceso del mundo. No estoy diciendo que su pensamiento sea igual a la teología del proceso
o que su visión de Dios sea igual en ese sentido. Pero aquí no hay ninguna duda que estos hombres están tratando a las doctrinas de la simplicidad, inmutabilidad y eternidad como doctrinas extrabíblicas, pero lo peor sigue adelante. Por otro lado, también parece haber buenas razones para afirmar la temporalidad divina. Si Dios está realmente relacionado con el mundo, entonces es extraordinariamente difícil ver cómo Dios puede permanecer al margen de la temporalidad del mundo, por el simple hecho de estar relacionado con el cambio de cosas, incluso si Él mismo de alguna manera logró permanecer intrínsecamente inmutable. Existiría un antes y un después en la vida de Dios. Este autor concibe la relación de Dios solo en el sentido de que Dios pueda hacerse parte del tiempo y la creación. Pero como ya hemos visto en las anteriores exposiciones, esto implicaría que Dios dejó de ser Dios. Si Dios dejó de ser eterno, no es Dios. Si Dios dejó de ser inmutable, pasó del acto a la potencia, Dios nunca fue inmutable. Porque la inmutabilidad que es eterna y las perfecciones divinas deben verse como una sola, como Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Es o son estas posturas simplemente una variación en la ortodoxia cristiana o son una herejía? Ante eso respondo con plena responsabilidad. Son declaraciones heréticas. ¿Qué hacemos con los libros? Porque estos libros tienen buenos apuntes sobre filosofía y demás. Pues léalo bajo supervisión de un pastor o un docente responsable. Pero cuidado, que esto está afectando a toda una generación. Recuerdo que en mis clases de teología propia tuve a unos alumnos que estaban abrazando todo esto. Yo no conocía bien el trabajo que estaban haciendo en la parte del teísmo, de Ley Cray y lo demás. Y me senté con ellos y me preocupé bastante porque hay un desplazamiento por fuera de lo que hemos creído durante tanto tiempo. Y no solo por lo que hemos creído, sino porque principalmente estas declaraciones no corresponden con el Dios de la Biblia. Miren, pongámoslo de esta manera. Si Dios no es eterno, nosotros no tenemos esperanza. No tenemos esperanza. Si Dios no es inmutable y eterno, nosotros no tenemos esperanza. Si Dios no es simple, nosotros no tenemos esperanza. Porque haría de alguna manera a la salvación dependiente de nosotros mismos. Y aquí viene el último aspecto que quiero tratar en esta hora, y es la importancia de la eternidad de Dios en la salvación del hombre. En primer lugar, y ya para ir cerrando, el plan de Dios de salvación es un plan eterno e inmutable. Dios determinó desde antes de la fundación del mundo salvar a sus escogidos. Efesios capítulo 1 del 4 al 11 hace una descripción pormenorizada de cómo Dios opera o determinó o decretó la salvación de sus escogidos. Pero también lo podemos encontrar en Romanos capítulo 8 hasta el capítulo 11. Nosotros vemos la claridad de que Dios determinó salvar a los suyos. Por esa razón, Dios lo decretó desde antes de la fundación del mundo. De hecho, también el pacto de redención es un pacto eterno. No tiene ni principio ni fin. El pacto de redención, llamado también pacto intratrinitario. El Padre decretó, el Hijo ejecutó la salvación haciéndose hombre, muriendo en la cruz, resucitando el tercer día, levantándose con poder y ascendiendo a los cielos. Pero también vemos que el Santo Espíritu aplica la redención en los corazones. Cristo es eterno, lo leímos en el texto de Hebreos que leímos al principio.
El Hijo es verdaderamente Dios. El Hijo eterno del Padre eterno vino a redimirnos y solamente aquel que es eterno podía salvarnos de la ofensa eterna que nosotros habíamos cometido contra Dios. Porque la ofensa en Edén es una ofensa contra el Dios eterno que merece el castigo eterno. Y si el Dios eterno no reparaba eso, nosotros no podíamos. Así que deje de confiar en usted mismo y confíe solamente en que el Señor lo rescata, lo salva. En tercer lugar, la eternidad es un ancla fuertísima y un cimiento para nosotros cuando entendemos que el Dios eterno cumple las promesas. ¿Sabe una de las cosas que más me gusta ver en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Pacto? Que las grandes promesas de Dios parecen no cumplirse en ninguno de los hijos, sino que mueren. Lo dice Hebreos capítulo 11. Dice, y estos no alcanzaron lo que se les había prometido. ¿Usted no se ha preguntado por qué? Porque lo importante no es la promesa en el tiempo, en el corto tiempo, sino mostrar la eternidad de Dios, que el Dios eterno cumple su promesa. Dios prometió libertad en Cristo y tal vez muchos de ellos no lo vieron, pero fueron salvos por la promesa, fueron alcanzados por la obra de Cristo porque creyeron en que realmente Dios los iba a rescatar. Mis hermanos, Dios los rescató en Jesucristo. La obra fue hecha muchos años después. Solamente compare ese tipo maravilloso del sacrificio que nosotros vemos en el sacrificio de Isaac. Abraham va con Isaac y cuando llegan al lugar que ya está amarrado el joven y Abraham lo va a sacrificar, Dios dice no y presenta un sustituto, ¿verdad? ¿Hacia dónde apunta eso? A la obra de Cristo. ¿Cuántos años después? No sé, más de 2000 años. Porque Abraham vivió 430 años antes de Moisés y el éxodo fue 1440 antes de Cristo. Estamos hablando 1800, 1900 años antes. ¿Qué estamos viendo? Dios es eterno. No está limitado por el tiempo. Sus promesas son para siempre. Lo que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, luego se aparecería a Moisés en el texto que revisamos hace unos cuantos domingos. Y el Señor le dice, yo soy el que soy, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Y qué pasa? Yo soy el que soy, estoy atento al pacto, soy eterno, dice el Señor. Nuestras vidas, ¿cuánto durarán? No lo sé. Pero el Dios que prometió dura para siempre. Él es eterno y Él nos salvará, Él nos guiará más allá de la muerte. Por lo tanto, amados hermanos, la eternidad de Dios es aquel atributo que nos da tranquilidad en nuestra vida al saber que Él cumplirá su propósito eterno y glorioso en nosotros. Amén.